Pues muy buenos días. Convocábamos esta rueda de prensa hoy porque, arranca el ciclo, un nuevo curso político y además en el caso de Nueva Canarias con una particularidad muy importante, un nuevo curso político con una nueva dirección política tras nuestro reciente congreso a finales del mes de julio. Allí adoptábamos multitud de acuerdos, se aprobaban muchas ponencias en distintos ámbitos, evidentemente la política, la de feminismo, la de juventud, como habíamos comunicado con anterioridad, y también de estatutos que modifican sustancialmente algunos parámetros de nuestra organización, nuestra forma de organizarnos. Y de hecho, ayer celebrábamos, a final de julio, celebrábamos nuestro primer sabor nacional, la ejecutiva anterior denominada como Ejecutiva de Nueva Canarias, y en el día de ayer la primera reunión de la Mesa Política Nacional. Nos acompañan hoy en la rueda de prensa dos personas que forman parte de esa nueva dirección, la vicesecretaria general número 2 de la organización de Nueva Canaria, Carmen Hernández, de todos conocida, y alguien que quizás a lo mejor no es conocido, pero le garantizo que lo van a conocer en profundidad. Una persona joven de Lanzarote, muy comprometida, muy nacionalista, muy de izquierdas, alguien que se ha identificado desde hace unos años de manera muy intensa en el partido y que forma parte de esa renovación también clara, expresa de Nueva Canarias. Hablamos de José Corujo, nuestro nuevo secretario nacional de organización. En la reunión de la mesa política de ayer se trataba de constituirla. La mesa política es el auténtico gobierno de Nueva Canarias, compuesta por 20 personas de cada una de las islas, de las 7 islas, 20 personas, además que representan a todas y cada una de las secretarías con las que nos vamos a organizar, a trabajar a lo largo de los próximos meses. Además compuesta por un mix de caras nuevas, personas jóvenes, renovadas, pero también con personas con experiencia. Y ese es uno de los objetivos fundamentales de este proyecto, porque como dijimos en nuestro congreso y hemos dicho durante mucho tiempo, aquí no sobra nadie. Es más, aquí falta gente y ese ha sido uno de los compromisos fundamentales de esa reunión en el día de ayer, de empezar a proyectar a nivel orgánico todo nuestro trabajo en dos líneas: fortalecer a la gente que permanece en el proyecto de Nueva Canaria, la gente que de verdad quiere este proyecto, empezar a montar organizaciones de Nueva Canaria, consolidando las que están y creando nuevas organizaciones y sellando nuevos acuerdos con otras organizaciones en algunos municipios. En el mes de julio lo hacíamos, recordarán, con Ahora Guía, que nos representará en el municipio de Guía, una organización política que forma parte del gobierno municipal en este momento, pero también poníamos en marcha la organización local de Nueva Canarias en el municipio de Firga. A lo largo del mes de agosto y en estos primeros días de septiembre son muchísimas además personas que empiezan a afiliarse a la organización. En el día de ayer, después de la mesa política, abríamos la nueva sede, el nuevo Ateneo, como se denominan a partir de ahora los locales de Nueva Canarias, porque queremos que sean espacios abiertos al conjunto de la ciudadanía, no solamente para organizarnos, sino al conjunto de la ciudadanía. Abríamos el nuevo local en Teror, con muchísima gente que se ha incorporado al proyecto con mucha ilusión y con muchas ganas. Ahí planteamos algunas propuestas de trabajo desde el punto de vista orgánico. Nueva Canarias es la verdadera casa del nacionalismo de progreso en Canarias. Y ese es el mensaje que estamos lanzando a todo el mundo. Y es precisamente la verdadera casa del nacionalismo frente a otros falsos nacionalismos, y ahora haremos alusión a esto cuando hagamos el análisis del momento político ya en Canarias y aterricemos en ella, pero del nacionalismo de progreso, del nacionalismo de izquierda en Canarias. Y una de las líneas también que vamos a trabajar en los próximos meses, que ya hemos iniciado, es intentar buscar la mayor confluencia posible de todo ese espacio de la izquierda canaria, diseminado en multitud de organizaciones que representan más de 100.000 votos en este momento en Canarias, pero que desgraciadamente, salvo Nueva Canaria, la gran mayoría de esas organizaciones políticas no tienen representación, algo similar de lo que sucede a nivel del Estado español y en otros lugares, y que o nos organizamos o somos capaces de buscar la confluencia, o el avance de la derecha y extrema derecha, que está siendo muy notable, va a seguir siendo de manera importante de aquí al 2027. Por tanto, estos son dos aspectos para nosotros absolutamente fundamentales. Y aterrizamos ya no tanto en la parte orgánica, que es esencial en cualquier organización política, pero el verdadero sentido de una organización política es convertirse en el referente de la ciudadanía y trabajar para transformar la realidad de esa ciudadanía, la realidad de la gente, hacer un diagnóstico de la situación a nivel general y de manera muy específica en Canarias, en cada una de las islas, en cada uno de los municipios, y a partir de ahí trabajar para transformar esa realidad, con propuestas, con actitud
crítica y fiscalizadora, como siempre hacemos, pero propositiva, como siempre hacemos y como es nuestra seña de identidad. Y lo hemos demostrado siempre, Nueva Canarias, en tareas de gobierno, pero también cuando estamos en la oposición. Fiscalizamos, hacemos crítica, tenemos una visión clara de los problemas de Canarias y, por tanto, algo esencial que otros no tienen cuando están en la oposición, tendemos la mano cuando es necesaria, pero sobre todo tenemos propuestas para transformar la realidad. Antes de entrar en las prioridades del nuevo curso político para Nueva Canarias, dos consideraciones de este verano, si me apuran, concretándolo sobre todo en el mes de agosto. Han pasado muchísimas cosas, con carácter general, pero hay dos en las que sí que nos gustaría, y analizábamos también ayer en la mesa política, dos que nos preocupan esencialmente. Una, la guerra, la masacre, el genocidio brutal, casi sin parangón hasta tener que remontarnos incluso probablemente hasta la Segunda Guerra Mundial, que se está viviendo en Palestina de manera muy especial en Gaza. Y no solamente por la situación que hemos denunciado en multitud de ocasiones y vamos a seguir denunciando. Por cierto, pequeña consideración, en el día de ayer nos llegaba la información que el Servicio Canario de Salud está retirando los carteles en los centros hospitalarios y en los centros de salud que hacen alusión a la denuncia de un genocidio brutal que debe de unir al conjunto de las personas demócratas y también a las instituciones que se denominan demócratas. Por tanto, de Nueva Canarias vamos a informarnos de esa situación y vamos a exigir que se repongan esos carteles si efectivamente han sido retirados. Pero decía que no es solo por la situación que se está viviendo en Gaza, no es solo por el asesinato, por la masacre de decenas de miles de personas, ya no solo civiles, habló fundamentalmente sus ataques están dirigidos de manera premeditada a mujeres y niños, pero incluso ni siquiera a eso, sino a colectivos que hasta ahora, incluso en los conflictos más sangrantes, pues tenían digamos, un cierto halo de intentar no ir contra ellos. Hablo de los sanitarios. Hablo de personal de instituciones humanitarias, de instituciones supranacionales, incluso como la ONU. Pero hablo también de personas como ustedes, los periodistas. Hasta ahora pues se intentaba respetar. Ahora son objetivos concretos precisamente para intentar eliminarlo. Pero decía que no solamente por lo que está pasando, sino por la derivación y la peor expresión de lo que eso significa. Esto no es un problema de Gaza. Este no es un problema del Estado genocida de Israel exclusivamente. Desgraciadamente, a lo que estamos asistiendo es a una normalización de la barbarie a nivel general, en lo que se llama Occidente, en lo que se llaman países desarrollados, países que defienden los derechos humanos y se llenan la boca hablando de derechos humanos, están ilegalizando, como el Reino Unido, como está pasando en Alemania, organizaciones que protestan, que critican, que denuncian el ataque genocida de Israel. Por tanto, el avance de las ideas extremistas, el avance de las ideas absolutamente reaccionarias, es el caldo de cultivo perfecto precisamente para que esa extrema derecha avance. Y en segundo lugar, el segundo gran tema del verano ha sido los incendios. Yo no me voy a detener en los incendios, afortunadamente en Canarias no nos han afectado, sino también en las derivaciones y algunas consecuencias que podemos sacar de lo mismo. Primero, el cambio climático está aquí. Frente al negacionismo de muchísimas organizaciones, gobiernos, incluso cada vez empezamos a escucharlo más de partidos que hasta ahora no lo negaban, como el propio Partido Popular, a través de algunos de sus dirigentes, los incendios han existido siempre, pero la virulencia es absolutamente extrema. Hemos asistido a una oferta de pacto de Estado por parte del presidente Sánchez para combatir el cambio climático, que creo que es necesario que las fuerzas demócratas, los que somos conscientes de que el cambio climático existe y las consecuencias que tiene, es absolutamente necesario abordar y estaríamos dispuestos a sentarnos y analizar y llegar a acuerdos en esta materia. Pero por una segunda razón. Estamos viendo la actitud del Partido Popular, de Vox ya lo damos por descontado, pero el Partido Popular cada vez más se mimetiza con las actitudes, con las estrategias de Vox. La mentira, el bulo, llevado al extremo para justificar su incompetencia allí donde ha habido catástrofe. Hablamos de los incendios, podemos remontarnos un poco más atrás hacia la Dana, y esa es la realidad, intentar eludir las responsabilidades que son propias. Y esta es la segunda cuestión que también nos preocupa. Estamos asistiendo ante la renuncia expresa en cierta medida de muchas comunidades autónomas a asumir sus competencias. Por
por ejemplo en materia de emergencia, y derivar su responsabilidad en exclusiva al Estado de manera recurrente. Y eso tiene dos riesgos, porque en el fondo lo que nos están trasladando fundamentalmente comunidades que lo que han hecho de aquí hacia atrás ha sido desmantelar lo público, y cuando vienen las catástrofes como las que están llegando, intentar responsabilizar a otros de ese desmantelamiento y, por tanto, de esa debilidad de los servicios públicos. Es algo que nosotros hemos denunciado y que hemos denunciado también del Gobierno de Canarias en muchas materias. Pero también para los nacionalistas por un tema que nos preocupa. Con este mensaje lo que se está cuestionando es la necesidad incluso de la existencia de las propias autonomías. Si al final tus propias competencias no las ejerces, si cada vez que hay un problema la responsabilidad es de otro, el mensaje que se está lanzando cada vez más es el similar al de Vox. Las autonomías no son necesarias y para un nacionalista no vamos a renunciar nunca, no solamente al Estado de las autonomías, sino a avanzar mucho más hacia un modelo mucho más federal, hacia un modelo mucho más de autogobierno. Y a ese que pretenden renunciar muchos de los gobiernos autonómicos, entre otros el de Canarias. No en estas materias recientes, porque afortunadamente, como decía, no hemos tenido problemas de incendio, pero estamos asistiendo a un gobierno, el de Clavijo, que renuncia al autogobierno. Es una seña de identidad propia, la de renuncia al autogobierno. Los principales problemas de Canarias, y ahora me adentraré en ellos, son competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Son competencia exclusiva de quienes aquí gobiernan. Y llevamos 2 años asistiendo a una estrategia del gobierno de las derechas, del Partido Popular y de Coalición Canaria en el gobierno de Canarias, por cierto, una coalición canaria que tiene como socios también a Vox en numerosos ayuntamientos, a pesar de que se llene luego la boca criticando las políticas de Vox el presidente del gobierno. Pero reitero que renuncia al autogobierno. Estamos asistiendo permanentemente a ataques, a confrontación permanente con el Estado español, incluso en competencias que son propias como las de vivienda. Y como esto en otras muchísimas, cualquier problema que hoy existe en Canarias, constantemente se hace alusión al Estado. Y creemos que evidentemente al Estado hay que exigirle, al Estado hay que reclamarle en lo que tiene que ejercer su función o transferencias de recursos, y ahí estaremos siempre reivindicando. Pero le exigimos al Gobierno de Canarias que ejerza también sus competencias, que deje de renunciar al autogobierno, que por parte de un gobierno que se llama nacionalista, evidentemente es una clara traición a lo que significa el avance en el autogobierno. Y luego, la situación en este momento de Canarias. El diagnóstico sigue siendo preocupante, muy preocupante, pero nosotros hemos focalizado en 3-4 aspectos, son muchísimos los que podríamos hablar, pero lo hemos focalizado en 3-4 aspectos donde vamos a centrar nuestro trabajo en este nuevo curso político, al menos en el ámbito parlamentario, en este periodo de sesiones. El principal problema en este momento de Canarias no es la financiación autonómica, que me referiré a ella con posterioridad. El principal problema de verdad, y es donde tiene que centrar su trabajo este gobierno, es el de la vivienda. Este ya no es el problema, como hasta hace poco, de las familias más vulnerables, de las personas con pocos recursos o de aquel joven que quería independizarse. Estos ya ni siquiera pueden acceder ya no a una vivienda, en la mayoría de los casos ni siquiera a un alquiler. Este es un problema ahora de la mayoría de la población en Canarias, de familias, de personas incluso con buenos ingresos, con varios sueldos en una vivienda. El derecho a la vivienda en Canarias en este momento está absolutamente quebrado y con este gobierno además sin esperanza de ningún tipo de mejorar la situación. Cada iniciativa que ha tomado este gobierno en materia legislativa o de cualquier otro tipo que advertíamos que no solamente no iban a funcionar, sino que iban a agravar el problema, se ha ratificado. Cada mes, los datos que aparecen en vivienda, no cada año, cada mes con respecto al anterior, el alquiler de la vivienda en Canarias es más caro. Cada mes en Canarias, con respecto al mes anterior, el poder comprar la vivienda nueva o usada por parte de alguien en Canarias es más caro. No se ha recuperado ni una sola de las 211.000 viviendas en Canarias. La ley de alquiler vacacional, como advertimos, si no se establecía una moratoria a nuevas licencias para desarrollar la actividad de alquiler vacacional, iba a ser una nueva avalancha como así ha sido. Casi 30.000 nuevas viviendas desde el anuncio de la ley hasta este momento, la mayoría de ellas detraídas también del alquiler residencial. Por tanto, fracaso absoluto de las políticas del gobierno, que además ha hecho caso omiso de todas las propuestas que desde Nueva Canarias hemos lanzado, porque como decíamos, nosotros no nos limitamos a criticar,
Establecemos multitud de propuestas en el principal problema en este momento de los canarios. Hablábamos de una propuesta de un alquiler seguro que garantizara que aquellas personas que tenían viviendas y pudieran ponerlas en el mercado de alquiler iban a cobrar sus rentas durante los 5 años que las cedía el gobierno de Canarias. Iban a recuperar su vivienda al final de los 5 años. La iban a recuperar exactamente en las mismas condiciones que tenía. Pero para eso había que trabajar en esa línea. Para eso había que dotar de recursos y dejar de mirar menos y criticar al gobierno del Estado español que no tiene competencia en esta materia. Por supuesto, no nos hicieron caso en esto, como en otras muchas cuestiones que no me voy a detener, ya las hemos desarrollado en algunos momentos. La discapacidad, la dependencia, la sanidad también, pero la discapacidad y la dependencia está absolutamente quebrada también en Canarias. Probablemente estamos hablando de una de las consejerías, si no la consejería, con peores resultados, con peor gestión, la de derechos sociales en Canarias. Pero no lo decimos desde Nueva Canarias. Es que lo dicen los dependientes, es que lo dicen las personas con discapacidad, es que lo dicen las organizaciones sociales, las ONG que se dedican a esto, es que lo dicen las familias, precisamente de esas personas con discapacidad o dependientes, es que lo dicen los trabajadores de la propia consejería, es que lo dicen los colegios profesionales y los colegios de trabajadores y trabajadoras sociales. Esta es la realidad a la que estamos asistiendo y, por tanto, va a ser otro de los aspectos esenciales. Y luego, por supuesto, también la igualdad. De hecho, una de las 2 iniciativas que llevamos a este pleno va a ser preguntar qué medidas se están impulsando ante el incremento de la violencia de género al que estamos asistiendo en Canarias, desgraciadamente, en los últimos años. Y anuncio algo y lo enlazo con la otra gran materia que vamos a trabajar, evidentemente, en este periodo de sesiones, los presupuestos. Es difícil. Sabemos que es complicado y más con los discursos que están instalándose de extrema derecha en una parte de la población. Es difícil. Y nosotros no hablamos de medidas sencillas para combatir la violencia de género. Pero es bastante más difícil si, por ejemplo, después de 2 años, después de haber incrementado el presupuesto con respecto al gobierno anterior en más de 1.500 millones de euros, a día de hoy, el Instituto Canario de Igualdad cuenta con menos recursos que hace 2 años. Por tanto, es absolutamente esencial no solamente tener el discurso, sino luego llevarlo a la práctica. Y ahí es donde vamos a hablar de otro aspecto y donde vamos a centrar una parte fundamental de nuestro trabajo en este periodo de sesiones. Es el periodo de los presupuestos. Y los presupuestos al final es la materialización en hechos concretos del discurso. Para algunos del discurso vacío, del llenarse la boca, de darse golpes de pecho, de decir cada día que le preocupa la vivienda, la igualdad, la cultura, pero luego recortar. Recordarán, y por eso es una oportunidad enorme y vamos a estar muy vigilantes con el nuevo presupuesto, hay recursos en Canarias, hay que demandar al Estado español todo lo que haga falta y corresponde a Canarias, pero la realidad es que en los 2 últimos años han sobrado más de 2.000 millones de euros que no se han ejecutado y que se podían haber desarrollado en políticas dirigidas a solucionar los problemas de la gente. Pero es que la constatación, veremos los próximos presupuestos, la constatación es lo que comentaba con anterioridad, 1.500 millones de euros de incremento de presupuesto en estos 2 años con respecto a los que dejó el gobierno de Progreso, 2 datos significativos. Hemos reducido partidas, lo decía antes, en materia de igualdad, de lucha contra la violencia de género, pero también en materia cultural o, por ejemplo, en eso que se llenan también la boca constantemente en la I+D+I, pero es que, por ejemplo, en el sector primario, ese sector que probablemente de los sectores económicos el que más apoyo necesita. La realidad es que 1.500 millones de euros de incremento después, hoy contamos con 24 millones de euros menos en la consejería para abordar la situación difícil, gravísima, pero absolutamente estratégica de un sector tan importante como el sector primario. Por tanto, estas van a ser algunas de las cuestiones fundamentales y un eje que para nosotros siempre es esencial, el modelo de desarrollo. Estamos asistiendo en este gobierno absolutamente conservador a ni una sola medida que realmente contemporice el crecimiento desmesurado en todos los parámetros. Por supuesto, el económico, ninguna medida de contención del modelo de crecimiento turístico, a pesar no de las críticas, no de las propuestas que se hacen desde organizaciones como Nueva Canaria, sino de esas manifestaciones masivas del conjunto de la población. Comisiones de estudio, mesas de trabajo, comisiones con cabildos, con ayuntamientos, pero hechos concretos, ninguno, 0, al menos relevantes, que impacten de verdad, como dijeron la mayoría de los expertos, por ejemplo, en materia de reto demográfico, contener el modelo demográfico, todos los expertos coincidían en que el elemento más determinante, sin duda alguna, era el modelo de desarrollo económico en ese territorio. Y por eso desde Nueva Canarias planteábamos
en el dictamen de la Comisión de Estudio y Reto Demográfico en el Parlamento medidas concretas. Moratoria insularizada en algunas islas, donde no se puede seguir creciendo turísticamente, desclasificación de miles de camas en aquellos lugares donde no tiene sentido generar nuevos hoteles, porque los hoteles que existen tienen plantas vacías porque no encuentran personal para ocuparlas, y por supuesto porque están tensionando muchísimos aspectos, entre otros el de la vivienda, pero podríamos seguir por todas esas tareas pendientes que este gobierno no solo no ha resuelto, sino que ha agravado. Hablo de la emergencia hídrica, de la emergencia energética, hablo del colapso en las carreteras, hablo de los residuos, podríamos seguir hablando de multitud de problemas y por supuesto, como decía antes, el más grave de todo, el de la vivienda. Por tanto, vamos a trabajar sobre un modelo de desarrollo muy concreto, muy sostenible. Creemos que es necesario frenar el modelo desarrollista de este gobierno e ir a un modelo muchísimo más sostenible. Y termino. Hemos asistido estos días, en este inicio del curso político, a una reunión con el presidente del gobierno, los portavoces de los grupos parlamentarios. En esa estrategia del señor Clavijo de constantemente estar llamándonos, nosotros iremos a todas las reuniones que hagan falta, a todas las que nos convoquen. Ha habido algunas que hemos entendido que eran necesarias. Hablo del tema migratorio, donde hemos sido más leales con este gobierno que el propio gobierno, porque hemos tendido la mano, hemos trabajado, fuimos quienes propusimos en el Pacto Canario de las Migraciones incluir la necesidad de una modificación legislativa que terminó siendo la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para obligar al resto de comunidades a acoger a los menores extranjeros que llegaban a Canarias porque éramos puerta de entrada. Dispuestos a eso. Pero lo que no estamos dispuestos es a estar permanentemente creando cortinas de humo, conflictos ficticios para eludir las responsabilidades reales de autogobierno, de solución de los problemas canarios de quien tiene las competencias. Lo digo porque hemos asistido a esta reunión de financiación autonómica y se sacaba pecho por parte del presidente diciendo que ha logrado un frente común para defender un modelo de financiación autonómica que se ajuste a las necesidades de Canarias. Le decía el presidente del gobierno que eso no es verdad. Ese frente existía, pero no ni siquiera en la legislatura anterior. Existe desde hace ya algunas legislaturas donde todas las fuerzas parlamentarias, ahora no, en esta, Vox se ha desmarcado, sabemos lo que pretenden, se cargarían el sistema autonómico, el autogobierno, lo recentralizarían absolutamente todo, pero ya existía esa unidad. En la legislatura pasada, el gobierno de Progreso ratificó ese acuerdo, pero es que en esta legislatura el Parlamento aprobó, por mayoría, excepto Vox, un acuerdo en materia de financiación autonómica con los ejes esenciales que todos conocemos. El elemento clave, el indicador para esa financiación autonómica para Canarias, defendemos que sea la población ajustada, evidentemente, sobreponderar algunos aspectos que pueden traer más recursos a los territorios insulares, por tanto que la insularidad pese más entre los criterios, incluir criterios importantes como pueden ser la pobreza, como puede ser el desempleo, porque la financiación autonómica es para financiar los servicios públicos y aquellas situaciones más de los territorios y de la población más débil. Y por supuesto, y casi lo más importante de todo, la desafección, la separación de los recursos fiscales del REF del sistema de financiación autonómico. Todo eso está decidido desde hace tiempo, todo eso está acordado, en todo esto hay unanimidad por todas las fuerzas demócratas, salvo Vox, que nosotros no lo consideramos demócrata, todas las fuerzas demócratas del Parlamento de Canarias desde hace años y ratificado en esta legislatura. Por tanto, ya el pacto existe. Que no se arrogue cuestiones que no son, digamos, de cosecha propia. Y segundo, es un debate ficticio, y así lo hemos denunciado. Claro que tenemos que tener claro que en caso de producirse un debate sobre financiación autonómica, ¿cuál es la posición? La tenemos. Pero ahora intentar abrir un nuevo frente, para estar otros 2 años hablando de la financiación autonómica, y decimos que es ficticio y que le viene bien a Pedro Sánchez para contentar los compromisos con los catalanes, y a Clavijo para eludir sus propias responsabilidades, y decimos que es ficticio porque no va a haber modificación del sistema de financiación autonómica. Y lo saben desde el Gobierno de Canarias. No fue posible modificar el sistema de financiación autonómica en la legislatura pasada, en legislaturas anteriores, cuando gobernaba Rajoy, incluso con mayoría absoluta, y con un clima y una situación sociopolítica mucho más relajada que la actual. Imagínense en el actual momento, sin mayorías para sacar leyes muy básicas, pues imagínense modificar
una ley de financiación que es ley orgánica y ni siquiera vale una mayoría simple, que cuesta conseguirlas cada día en el Congreso. Imagínense una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. No va a haber modificación y, por tanto, a lo que no nos vamos nosotros a prestar, más allá del debate que podamos tener sobre nuestro modelo de financiación, que, como digo, ya está acordado y hay consenso, es a un debate que nos tenga entretenido otros 2 años y no prestar atención a los verdaderos problemas de la gente, que son los que comentábamos con anterioridad. Hemos hablado de muchas más cuestiones, pero estas son las fundamentales. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? Pues si no es así, amenazamos con convocarles en breve nuevamente. Muchas gracias.